En la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que enfrentarse a una guerra de dos frentes. Para solucionarlo, siguió el famoso Plan Schlieffen, que consistía en un primer ataque a Francia y luego otro a Rusia, pero fracasó. La guerra se estancó y ningún bando podía avanzar. Fue llamada la Guerra de Trincheras. En Rusia estalló la revolución bolchevique y firmó la paz. Alemania pudo traer todas las tropas del este para un ataque en el oeste, al contrario del Plan Schlieffen original. Fue llamada la Ofensiva de Primavera, pero también salió mal. Finalmente, Alemania hubo de rendirse, por el bloqueo naval que le impuso Gran Bretaña. Alemania había sido derrotada mucho antes de su rendición, con el fracaso del Plan Schlieffen. A partir de ese momento ya no tuvo posibilidad alguna de ganar la guerra. Después de la batalla del Marne, en la que quedó claro este hecho, el príncipe heredero al trono alemán le dijo a un periodista estadounidense: «Hemos perdido la guerra, continuará durante mucho tiempo, pero ya se perdió». El tiempo le dio la razón. Pero, ¿por qué fracasó el Plan Schlieffen? Desde 1894, Francia y Rusia eran aliados. En una guerra, Alemania debería luchar en dos frentes, el occidental y el oriental. El problema era que no tenía bastantes soldados. A Alfred von Schlieffen, el jefe del Estado Mayor alemán de 1891 a 1906, se le ocurrió una solución, que fue conocida como el Plan Schlieffen. Consistía en primero derrotar a un enemigo rápidamente y luego ya con todo el ejército ir a por el otro. Se decidió que primero se atacaría a Francia y luego a Rusia, por dos motivos. Infligir una derrota decisiva a Rusia era imposible, porque podía retirarse casi infinitamente, sin entablar batalla, como le pasó a Napoleón en 1812. Además, Francia era mucho más rápida movilizándose que Rusia, que era más lenta. Así que se podía atacar a Francia sin que Rusia reaccionase, porque todavía no se había movilizado. Una vez decidido atacar a Francia, quedaba el cómo. El ataque debía ser decisivo, contundente y rápido. Debía decidir toda la guerra en unas pocas semanas. Por la frontera franco-alemana no podía ser, porque los franceses la habían protegido con muchas fortificaciones que tomaría mucho tiempo y esfuerzo conquistar. Schlieffen decidió atacar a través del norte. Una pequeña guarnición se quedaría para defender Prusia de Rusia. Otra se quedaría en Alsacia y Lorena. Y el grueso del ejército pasaría por Bélgica y el sur de Holanda para llegar al norte de Francia. Desde allí podría destrozar al ejército francés por la retaguardia, ya que estaría concentrado atacando Alsacia y Lorena. Había un problema: los franceses podían montar una segunda línea defensiva para defenderse, que iba desde las fortificaciones de París, siguiendo el río Marne hasta las fortificaciones de la frontera. Para esto, Schlieffen dispuso que algunas tropas cruzaran el Sena, rodearan París y barriendo el Marne para que los franceses no se pudieran defender. Así podría aniquilarlos. En 1906, Schlieffen se jubiló y su sucesor fue Helmut von Moltke el Joven. Fue el hombre que dirigió las operaciones en la Primera Guerra Mundial. Modificó el plan en algunos detalles, como que no se invadiría Holanda, solo Bélgica. Mantener a este país neutral sería útil como vía de comunicación y de comercio, si Gran Bretaña imponía un bloqueo naval. En 1914 llegó el momento de implementarlo. En el Plan Schlieffen original, el frente oriental prácticamente no se defendía. Se abogaba por retirarse de Prusia Oriental, un saliente, y establecer las defensas en el Bajo Vístula, mucho más defendible. Pero políticamente, Moltke no se podía permitir perder esa provincia, así que desvió tropas del frente occidental. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los ejércitos habían aumentado mucho en tamaño. Ya no se contaban por miles, sino por millones. Para transportarlos había que utilizar necesariamente ferrocarriles, no había otra forma. Con la decisión de no invadir el sur de Holanda, ya no se podían utilizar sus vías y había que hacer pasar a todo el ejército alemán por la estrecha frontera germano-belga, más reducida aún por el bosque de las Ardenas, en esa época impracticable. Esto hacía necesario que se capturaran los ferrocarriles belgas intactos, y además había que tomar la fortaleza de Lieja.
un importantísimo nudo ferroviario, pero que estaba bien defendido. Sin él no se podía ir a ningún sitio. El asedio se prolongó 10 días más de lo esperado, que retrasaron a todo el ejército alemán. Aun después de tomarla, la estrecha vía de comunicación que unía al ejército y al país trajo muchos problemas de abastecimiento. Moltke también estaba preocupado por Alsacia y Lorena. Los franceses implementaron el llamado Plan 17, que se basaba en un ataque en estas regiones. Iba perfecto para el Plan Schlieffen. Cuando más se adentrasen los franceses en Alemania, mejor. El contragolpe por la retaguardia sería más efectivo. Era como una trampa. Cuando más se adentren en ella, más difícil lo tendrán para salir. Pero Moltke reforzó este sector, de forma que los franceses no pudieron avanzar y no se adentraron en la trampa. No solo eso, también atacaron, empujando a los franceses más adentro de Francia, una posición más defendible y más cercana al río Marne, donde eran muy necesarias las tropas. Los alemanes llevaron a los franceses donde deberían estar, para detrimento suyo. Los rusos acabaron atacando Prusia Oriental, y se consideró que no había suficientes tropas para defenderla, así que se volvió a debilitar el ala derecha del frente occidental, la que tenía que atravesar Bélgica y descargar el golpe decisivo sobre Francia, para fortificar el este. Pero estos refuerzos llegaron tarde, 2 días después de que se librara la batalla decisiva, la batalla de Tannenberg. En ella los rusos fueron aplastados. Los alemanes tuvieron 12.000 bajas, mientras que los rusos tuvieron 170.000. Fue la batalla decisiva del frente oriental. Cuando llegaron los refuerzos, todo el trabajo estaba hecho. Otra medida que implementó Moltke fue que, como la ala derecha, la de Bélgica, estaba muy debilitada, no daría el rodeo de envolver París. Entonces los franceses pudieron instaurar la segunda línea defensiva que temía Schlieffen. Iba desde la capital, siguiendo el río Marne, hasta Verdun. Posteriormente pararon a los alemanes en ese río. Fue cuando se hizo evidente el fracaso del Plan Schlieffen, y el príncipe heredero pronunció su mítica frase. Pero, ¿por qué fracasó? Hay dos opiniones. Una dice que el plan ideado por Schlieffen era factible y hubiera conducido a la victoria, pero que Moltke lo modificó de tal forma que lo condenó al fracaso. Primero decidió no invadir el sur de Holanda, con lo que obstruyó las comunicaciones y el abastecimiento. Luego debilitó la ofensiva por el norte, desviando tropas muy importantes a sectores secundarios, como Alsacia y Lorena, donde los refuerzos fueron más bien perjudiciales, o Prusia Oriental, que en principio había que abandonar. Por último, decidió no cruzar el Sena y atacar por la espalda del Marne, donde los franceses consiguieron resistir. Según esta versión, Moltke fue el causante de todos los males. Otra opinión dice que el plan Schlieffen estaba desde un principio condenado al fracaso. Moltke no fue el culpable y sus decisiones tampoco fueron tan malas. Una Holanda enemiga hubiera sido un gran problema. Además, Schlieffen había ideado el plan justamente en 1905, después de que Rusia perdiera la guerra ruso-japonesa. El ejército estaba muy debilitado, pero en 1914 ya se había recuperado. Se movilizó mucho más rápido de lo previsto por Schlieffen y sus tropas eran más efectivas. Por eso tenía sentido proteger ese frente mejor. El plan contaba con que los ferrocarriles belgas se iban a capturar intactos, pero los belgas los destruyeron en su retirada, cosa que ralentizó a los alemanes. La toma de Lieja, que se prolongó más de lo previsto, también colaboró. Y como el plan se basaba en la velocidad, esto era muy importante. Las tropas solo se podían transportar por ferrocarril, entonces solo podían ir donde fueran las vías. No podían desviarse o improvisar, lo que las hacía inflexibles, y en consecuencia todo el plan Schlieffen era inflexible. En resumen, según esta versión, Moltke no tenía la culpa, y el plan Schlieffen estaba condenado desde el principio. Ya hemos comentado las dos opiniones, ahora que cada uno se quede con la que quiera. Lo que sí es seguro es que el fracaso del plan Schlieffen condenó a los alemanes a ser derrotados en la Primera Guerra Mundial. Gracias por vuestra atención.